¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 45. Semana número 45 de transmitir desde este estudio. Este estudio en casa, por eso le digo siempre, bienvenido. Mi casa es su casa. Esta noche seguimos haciendo cobertura e investigación al mismo tiempo de los hechos ocurridos en Tamaulipas, de la masacre de 19 seres humanos. Hubo ayer en el programa, si usted nos vio, revelaciones muy importantes, muy delicadas, que nos daban pues la autoridad de Comitancillo en Guatemala, asegurando prácticamente, al igual que muchos pobladores, de que entre estos 19 seres humanos calcinados en un escenario dantesco, habría al menos 10 guatemaltecos, 10 migrantes guatemaltecos que buscaban llegar a la frontera y cruzar a los Estados Unidos. Sin embargo, aún no existe evidencia científica que demuestre que esto es así. Pero en Guatemala, por muchos pequeños detalles de los cuales ayer se revelaron varios y que en un momento se los voy a recordar aquí en Conclusiones, muchos aseguran que se trata de ellos, que se trata de esos guatemaltecos que trataban de llegar a los Estados Unidos. Por su parte, el gobierno mexicano dice que esto no quedará impune y que están haciendo las investigaciones, que están recopilando muestras de ADN para poder cotejar con las muestras de ADN que se estarían recopilando también en Guatemala. Sin embargo, es impresionante la certeza con la que muchos familiares en Guatemala pues ya los lloran y ya los despiden. Un tío de dos de los desaparecidos de Comitancillo, Guatemala, va a estar hoy con nosotros para explicarnos más elementos por los cuales ellos creen que, en efecto, los muertos, los calcinados en esta masacre en territorio mexicano, en el estado de Tamaulipas, son guatemaltecos. Una historia aterradora en ese México de la 4T, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador sugiere abrazos y no balazos. Si usted no vio el programa ayer por la noche, en un momento le voy a recordar qué fue lo que ayer nos revelaba el alcalde de Comitancillo y también el primo de una de las presuntas víctimas en información que a mí en lo particular me sorprendió, que no había trascendido a los medios y que va sumando elementos que nos acercan a una triste y trágica realidad para los guatemaltecos primero, para sus familiares, pero también para la irresponsabilidad o responsabilidad de las autoridades mexicanas. Y también voy a estar conversando con la doctora Laurie Ann Jiménez. Es doctora de Ciencias Médicas para la Universidad de Harvard y jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sacó un libro que se llama, es espectacular y contundente, ¿no? Daño irreparable. La criminal gestión de la pandemia en México. Es un libro basado en información y en datos de las propias autoridades federales en México, que critica severamente la gestión de Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y por supuesto del gobierno federal en México. Iniciamos entonces. Para esta parte del programa, le pido me acompañe utilizando la etiqueta ConcluMasacreMX2. El hashtag, la etiqueta es ConcluMasacreMX2. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluMasacreMX2. En el municipio guatemalteco de Comitancillo, como ya le decía, el dolor está a flor de piel. Aunque no hay evidencia científica de que los cuerpos calcinados en Tamaulipas sean de estos guatemaltecos, allá en Comitancillo ya lo dan por hecho. Hay velas, altares improvisados y flores que recuerdan a los que ya no volverán.
De ese pueblo, al menos 11 personas, hijos, hermanos, sobrinos, padres, salieron hacia Estados Unidos. ¿Entienden? Es un grupo que sale de ahí mismo, de Comitancillo. ¿Salieron a dónde? A Estados Unidos. Según el testimonio de familiares que han buscado ayuda de las autoridades, salieron vivos. El sábado 22 de enero, algunas de las familias afectadas recibieron llamadas trágicas, que ayer le dábamos a conocer. Habían fallecido. El mismo día, más de 1,600 kilómetros al norte, en México, las autoridades de Tamaulipas recibían también el aviso de este crimen macabro. 19 cadáveres carbonizados y 2 vehículos calcinados habían sido encontrados en el poblado de Santa Anita, en el municipio de Camargo, en el estado de Tamaulipas. Primero les dispararon, esto es muy importante. Primero les dispararon, pero en la escena del crimen no había casquillos. Las autoridades entonces suponen que fueron asesinados en el territorio del estado de Nuevo León y después trasladados a Santa Anita, en donde fueron quemados. Esto es la información preliminar de las autoridades. Ahora, los restos aún no han sido identificados. Pero en Comitancillo creen que los muertos que lloran son víctimas de esa masacre. El representante de la ONU en México, Guillermo Fernández Maldonado, dice que hay información que indica que varias de las víctimas eran guatemaltecas. Guatemala y México están ya colaborando, eso es un hecho, para tratar de confirmar esa hipótesis. En Guatemala ya se han tomado muestras de ADN, como le decía, de los familiares, que han acudido a las autoridades para confirmar si efectivamente, tal y como sospechan estas personas, sus muertos son las víctimas de la masacre de Santa Anita. El gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y dijo estar indignado por los hechos. También le pidió a la Fiscalía Estatal que se contacte con el gobierno de Guatemala para determinar si entre los muertos había guatemaltecos. Cabeza de Vaca, tal como ya hizo la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, prometen los dos que no habrá impunidad. Escucha. Soy sensible al dolor y la incertidumbre que viven varias familias tras el hallazgo de 19 personas localizadas sin vida en los límites del estado de Nuevo León y Tamaulipas. A cada uno de ellas les expreso mi solidaridad. Estos hechos nos indignan porque son expresiones de violencia que no corresponden al Tamaulipas de paz que deseamos y estamos construyendo entre todos. Desde el primer momento que se tuvo conocimiento del caso, giré instrucciones a mi gobierno de brindar toda la cooperación a las investigaciones que realiza la Fiscalía del Estado, con el fin de sancionar a los responsables. Aún es demasiado pronto, por supuesto, para saber si habrá impunidad o no. Muy temprano. Pero mientras el tiempo pasa, los familiares están esperando respuestas. Muchas preguntas siguen en el aire. Pero ayer en la noche, aquí en Conclusiones, empezamos a conocer detalles del horror de esta historia en desarrollo. Detalles que no habían salido a la luz. Según me dijo el alcalde de Comitancillo, una de las migrantes, Santa Cristina García Pérez, de 20 años, incluso habría llamado a su familia para decir que estaban masacrando a sus compañeros. Según su testimonio, luego se escucharon balazos y perdió la llamada. Esto fue lo que me dijo, escucha. Desde esa fecha, el 12 de enero, salió de viaje el grupo de vecinos, o sea, un grupo de paisanos buscando el sueño americano. 11 días después del viaje en Tamaulipas, pues fueron masacrados los 19 personas, pero de entre esas 19 personas hay 11 personas que son originarios de Comitancillo, en donde estos 11 había una señorita de nombre Santa Cristina García Pérez,
20 años. Fue quien alertó a la familia que sus compañeros los estaban masacrando. Y a ver, permítame ahí, déjeme detenerlo ahí. Déjeme detenerlo ahí, alcalde. Alcalde, déjeme detenerlo ahí porque esta información es nueva. Esta información es nueva, lo que me está diciendo usted. Hubo una llamada de una persona, de una mujer guatemalteca, para avisar que estaban masacrando a sus compañeros. Sí, hubo una llamada, entonces, indicando que estaban masacrando a sus compañeros, y solo estaba terminando de explicar dónde. En eso escucharon balazos por vía telefónica y ahí se perdió toda la llamada y ya no tuvieron contacto. Todos los demás familias empezaron a llamar de Estados Unidos. Esta llamada, esperando. Esta llamada, si me repite el nombre de la mujer que lo hizo y a quién llamó. Llamó a sus familiares aquí en Guatemala. Ella se llama Santa Cristina García Pérez, de 20 años. Ahora escuche con atención otro dato que se revela ayer por la noche. Es otro familiar, se llama Marco Tulio Pérez. Él es primo del migrante guatemalteco Rivaldo Danilo Jiménez, que también iba en ese grupo, de acuerdo a la información de los familiares. Él me dice que la familia se enteró de la noticia porque un coyote, usted sabe lo que es un coyote, ¿no? Las personas que cruzan ilegalmente a migrantes a los Estados Unidos. Bueno, él me dice que se enteró de la noticia porque un coyote, el traficante, los llamó para decirles que todos los que iban ahí, en ese grupo, estaban muertos. Jiménez iba dentro de esos grupos que emigraban para Estados Unidos. Nos enteramos de cuando nos avisó el coyote, ¿verdad? Que todos ya habían fallecido. Y como vuelvo a repetir, todo lo que iban allí con el coyote era del municipio de Comitancillo. Casi todos los 19 fallecidos son del municipio de Comitancillo. A ver, aquí Marco Tulio, ¿verdad? Marco Tulio, perdón, necesito, es que me he quedado sorprendido con lo que me has dicho. El coyote los llamó para decir que había muerto el grupo de guatemaltecos de Comitancillo que iban con ellos. Así es. Escalofriante los detalles, escalofriante la información. Y por supuesto, como siempre lo hacemos, seguimos trabajando, seguimos investigando. Hoy intentamos descifrar qué fue lo que pasó en Tamaulipas. Y sí le digo una cosa, esto es sumamente delicado. No hay prueba científica por parte de las autoridades que pueda responder a la certeza de los familiares de este grupo de migrantes de Comitancillo para poder decir que al menos 10 u 11 de los cuerpos calcinados, de un total de 19, corresponden a este grupo de migrantes de Comitancillo. Aún no hay manera de comprobarlo fehacientemente. Pero lo que sí le puedo decir hoy es que este grupo, al menos, está desaparecido. ¿Entiende lo que le digo? Si no resultan ser estos cuerpos los que corresponden a estos guatemaltecos de Comitancillo, ese grupo que partió de Comitancillo está desaparecido. Está desaparecido. Los familiares no saben absolutamente nada y han recibido estas dos llamadas que apuntan a una tragedia espantosa que pudiera ser la de Tamaulipas o no. Eso es lo que hoy podemos ver con claridad. Voy con mi primer invitado esta noche para avanzar en esta investigación. Le doy la bienvenida a Héctor Pérez Guzmán. Héctor Pérez Guzmán es el tío de dos de los jóvenes de Comitancillo que están desaparecidos. Santa Cristina García Pérez y Anderson Marco Antulio. Y que ellos presume son parte de ese grupo
de cuerpos encontrados en Tamaulipas. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por acompañarme. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Gracias por este espacio. Es un placer. Al contrario, Héctor, gracias a ustedes por tener la confianza con un servidor y con el equipo de este programa. Lo de ayer fue desgarrador, impactante, impresionante, Héctor. Yo acabo de hacer un planteamiento. No hay prueba científica que corrobore, confirme que se trata de los guatemaltecos. Pero quiero preguntar, ¿por qué ustedes están tan seguros? O sea, la situación en esta es muy complejo, como bien lo mencionas, Fernando. Todavía no hay pruebas científicas, pero la familia, hoy precisamente nosotros, yo pertenezco a un medio de comunicación aquí local. Entonces, hoy estuvimos haciendo pues algunas entrevistas con los familiares de los lamentables 11 guatemaltecos que exclusivamente son del municipio de Comitancillo, 11. Entonces, donde hoy la mayoría pues estaban dando por seguro que sí son ellos. ¿Por qué? Porque la mayoría llevaban teléfonos y entonces prácticamente después de escuchar la masacre, e inclusive, esa es otra hipótesis que surge, ¿verdad? Que en total iban 30, o sea, en total iban 30 guatemaltecos. Entonces, según tenemos entendido, los 11 que pues no aparecen, porque tendrían que ser en total 30 masacrados, pero gracias a Dios no, solo lo que se confirma son 19, pero no, según nos indican que en total iban 30 guatemaltecos. Entonces el que ha dado esa confirmación son los otros 11 que hasta el momento no se tiene información, solo se sabe que ellos fueron los que notificaron a la familia que prácticamente habían calcinado, asesinado a estos 19 guatemaltecos. Es decir que, a ver, aquí podríamos hablar entonces de dos fuentes o tres fuentes de confirmación. Estamos hablando de esta llamada telefónica al momento de que supuestamente les están disparando al menos, me lo decía ayer el alcalde de Comitancillo. Después la otra llamada donde el coyote les dice que los han asesinado. Pero además entonces parte de otro grupo o del mismo grupo tendría la certeza también de que han sido asesinados. Exacto, es según hoy precisamente estuve haciendo unas entrevistas con la mayoría de estos familiares. Ya no me dio tiempo ahí subir a la plataforma en la cual nos estábamos conectando, donde ellos ya, o sea, aquí la mayoría ya están ya seguros que sí son ellos, y la mayoría pues ya empezaron a construir los panteones, porque bueno, de parte de este medio de comunicación a la cual yo pertenezco, hicimos el acompañamiento hasta la ciudad de Guatemala para hacer la prueba de ADN, para extraer la sangre de los familiares y así pues ya poner en contacto con lo que es el gobierno mexicano para que puedan ser identificados los cadáveres de los guatemaltecos. Quiero preguntarte si hay algún espacio de duda, al menos por parte tuya, Héctor, si hay algún espacio de duda, porque, a ver, mi preocupación es la siguiente. Por supuesto que mi preocupación primero es la vida de este grupo de guatemaltecos, es la primera. Exacto. Pero me preocupa de sobremanera, Héctor, que en un escenario hipotético no se confirme la identidad de estos 19 cuerpos calcinados en correspondencia con los guatemaltecos de Comitancillo, porque esto nos daría otro escenario que también sería aterrador. Me dices después de la pausa, pero ¿han pensado en esto? ¿Han pensado en la posibilidad de que los cuerpos calcinados en Tamaulipas no correspondan a sus familiares, pero entonces sus familiares estén desaparecidos? Me lo dices después de la pausa, Héctor, a ver si esa posibilidad está también en el aire, si la han pensado, si la han comentado, ¿no? Regreso un momento con Héctor Pérez Guzmán, después de la pausa. La masacre de Santa Anita ocurrió en la que se conoce como la frontera chica del estado de Tamaulipas. Comprende los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Vallehermoso y Matamoros. Apenas unos kilómetros al norte empieza el territorio de Estados Unidos y unos kilómetros al sur
es territorio del estado de Nuevo León. Esos 10 municipios de tierra tamaulipeca son con frecuencia escenario de delitos violentos como asesinatos, robo a mano armada, secuestro, extorsiones y tiroteos. Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, la principal amenaza de seguridad en esta región proviene de las organizaciones criminales transnacionales y de la guerra territorial en curso entre las facciones rivales del Cártel del Golfo y los Zetas, que a su vez se enfrentan con la policía y el ejército. La llamada Frontera Chica también es zona de trasiego de contrabando y terreno fértil, por supuesto, para los traficantes de personas por su cercanía con Estados Unidos. En ella los sueños de muchos migrantes se han convertido en pesadilla. Para combatir la violencia, el gobierno de México ha desplegado a militares, a efectivos de la Policía Federal y a la Guardia Nacional. Obviamente esto no ha sido suficiente. Voy a seguir conversando con Héctor Pérez Guzmán, es el tío de dos de los jóvenes de Comitancillo que están desaparecidos, Santa Cristina García Pérez y Anderson Marco Antulio. Héctor, preguntaba antes de ir a la pausa si no existe el espacio o la duda de que tal vez estos cuerpos calcinados en Tamaulipas no correspondan a sus familiares, pero que sus familiares estarían desaparecidos. ¿Esta posibilidad no la han tomado en cuenta? Exacto, Fernando. Esta posibilidad pues lo han tomado en cuenta la mayoría de, no solo mi familia en sí, ¿verdad? Sino prácticamente las personas a las cuales hemos tenido también la oportunidad de entrevistarlo. O sea, sí, tal vez queda una duda de un 5%, pero conforme van pasando los días, hay más fuentes que sí confirman que realmente pues los cuerpos calcinados allá en el estado de Tamaulipas sí pertenecen a los guatemaltecos que ya mencionabas. Aquí hay algo que a mí me causa también pues mucha confusión. Entender por qué se comete un crimen tan atroz. Se ejecuta, porque de acuerdo a las investigaciones preliminares, exacto, se les dispara posiblemente en el estado de Nuevo León, después se les traslada a Tamaulipas, y en Tamaulipas se les quema, los cuerpos están carbonizados, incluso hay 1 o 2 cuerpos que ni siquiera pudieron determinar el sexo. ¿Esto para ustedes es un tema de narcotráfico o cómo lo entienden ustedes si se llegase a comprobar que son sus familiares? ¿Por dónde entenderlo, Héctor? O sea, hay muchas hipótesis que armar con respecto a esto para sacar una conclusión en sí. Porque muchos dicen que supuestamente, bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero muchos familiares aseguran a las personas que iban en el otro grupo que quizá pues la persona que los llevaba, yo creo que no pagó el derecho de paso para que ellos pues cruzaran la frontera. Entonces, prácticamente por eso los ejecutaron, como para dar a entender, ¿verdad? Que si alguien quiere pasar por el estado de Tamaulipas, obviamente pues tiene que pagar un precio. Lamentable, ¿verdad? Es lo que se vive. Y no hay palabras cómo describir realmente esta masacre, como tú lo has dicho, Fernando. Héctor, yo quiero también traer a colación la reacción de las autoridades guatemaltecas. A ver, están teniendo colaboración, sí lo entiendo, pero debería haber una investigación con este coyote que han mencionado, con esta persona que trafica con seres humanos. ¿Se podría identificar, Héctor, a esta persona? ¿Hay manera de que lo identifiquen? ¿Ustedes saben quién es este coyote? O sea, en sí, Fernando, porque la mayoría de los jóvenes porque sí, la mayoría eran jóvenes que iban este grupo que lamentablemente sufrieron esta tragedia, esta crueldad por parte de algunas malas personas, ¿verdad? Porque muchas veces se rumora que toda la gente de México no es así, hay buenas personas. Entonces, como vuelvo a repetir, sí hay una colaboración en sí para repatriar los cuerpos, pero lo que tú me indicas en buscar la identidad de la persona, porque únicamente pues esas personas
estos guatemaltecos que lamentablemente perdieron la vida, saben realmente quién era el que los llevaba, porque según las entrevistas que he tenido con las familias de los fallecidos, todos dicen que pues no conocen, no saben cuál realmente es la identidad de esta persona que tú dices. Bueno, pues esa es una línea de investigación que tienen que seguir las autoridades guatemaltecas también y las autoridades en México, y a ver si es cierto que cumplen ambos gobiernos, el del doctor Yamatei y el de Andrés Manuel López Obrador, con que no haya impunidad. Vamos a estar vigilantes de que haya responsables, de que haya investigación, porque esto no puede, no debe ocurrir. Y me niego, Héctor, lo hago con todo el respeto y con todo el positivismo que puedo darles en este momento. Me niego a darte el pésame, me niego a hacerlo, me niego a darles el pésame en este momento, porque quiero seguir teniendo la esperanza de que no son ellos y que los suyos pueden estar en otro lugar aún con vida. No quiero darles el pésame, no aún, me niego a hacerlo. La esperanza quiero tenerla y mantenerla si de algo sirve en este momento. Muchas gracias. Exacto, Fernando, gracias por la comprensión. Entiendo realmente el argumento, todavía no hay pruebas científicas, pero conforme van pasando los días, lamentablemente pues va surgiendo datos desgarradores que sí van confirmando que sí. O sea, ya prácticamente los familiares de los 11 que pertenecen al municipio de Comitancillo, porque hay otros 3, nacieron en Comitancillo, pero tuvieron que emigrar a otro departamento para buscar pues una oportunidad de trabajo, pero realmente en sí las 13 personas son del municipio de Comitancillo, pero los que vivían o residían en el municipio de Comitancillo son 11, Fernando. La mayoría de las personas, de los familiares, ya dan por hecho que sí son sus familias. Es como tú indicas, uno quisiera tener la ilusión que esto simplemente es un rumor, pero el tiempo dirá, el tiempo dará la razón, Fernando. Y más les vale que se apuren en México para identificar, y en Guatemala también. Más les vale que se apuren. Héctor Pérez Guzmán es tío de 2 de los jóvenes de Comitancillo que están desaparecidos, Santa Cristina García Pérez y Anderson Marco Antulio, que me acompañó. Muchísimas gracias, Héctor. Un abrazo y toda mi solidaridad para ustedes. Gracias. Gracias, Fernando. Saludos desde Guatemala y también con el luto de las familias que, pues, por medio de CNN, pues, como tú indicas, quisiéramos que se cumpliera la promesa que dicen las autoridades, tanto el gobierno mexicano de Manuel López Obrador, así como del presidente de Guatemala, Yamatei, pero muchas veces, como dice un dicho, del hecho al dicho, pues queda un gran abismo. Entonces esperemos que colaboren las autoridades y muchas gracias por la entrevista, Fernando. Gracias a ti por colaborar con nosotros. Del dicho al hecho hay un largo trecho, eso es cierto. Voy a hacer una pausa. Exacto. Voy a regresar para cambiar el tema y hablar con mi próxima invitada, es la doctora Lauri-Ann Jiménez. Es doctora de Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Su libro, Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Un libro muy crítico de la gestión de Hugo López-Gatell, y por supuesto, de la 4T de AMLO. Ya ven. Cállalo. Bien, pues vamos a continuar con este tema, con una entrevista de un libro muy crítico sobre la gestión de la pandemia de parte del gobierno federal en México, de Andrés Manuel López Obrador. Pero el libro es más puntual con el tema del trabajo que ha venido haciendo el señor López-Gatell, ¿no? Que de hecho ha sido muy criticado desde varias perspectivas y varios frentes. Para eso le voy a dar la bienvenida a la doctora Lauri-Ann Jiménez. Es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard y jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este libro que ha publicado se llama Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Le repito, un libro crítico de López-Gatell, que es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ese es el cargo. Y el gobierno federal, por supuesto, ¿no? Porque pues ahí son los dos, no más López-Gatell. Bueno, vamos a dar la bienvenida entonces. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida y gracias por la entrevista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias por la invitación.
Oiga, doctora, déjeme preguntarle primero, ¿no le tembló la mano por represalias que pudiera haber en su contra después de haber escrito este libro? Pues no, francamente no. Me pone nerviosa cuando me lo preguntan porque, no sé, a lo mejor hay algo que la gente está viendo que yo no vi, ¿no? Yo, finalmente, pues bueno, en esta historia yo no soy importante, ¿no? Lo que es importante es que en México se mueren a diario entre 1,000 y 2,000 personas. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, pues represalias, no sé, ¿qué podría hacer? No sé. Cuando la gente me lo pregunta mucho me pone de nervios porque de verdad, ¿qué estaremos viviendo en la República Bananera en donde alguien me vaya a matar cuando salga de mi casa? O no sé de qué me tendría que preocupar. Estoy alzando la voz por esta catástrofe que vive México gracias al manejo negligente de la pandemia en este país. Entonces, alzo la voz a favor de la vida, en pro de la salud de mis connacionales, ¿verdad? Lo hago desde una perspectiva, desde luego, no política, no tiene nada que ver con la política, lo hago desde una perspectiva académica, científica, desde la perspectiva profesional que represento, ¿no? Entonces, pues es un testimonio escrito de lo que ha ocurrido durante este primer año de la pandemia en México, qué nos trajo a este punto y cuáles fueron los errores que nos llevaron a hoy. Hoy es un día muy triste para México, de hecho, es un día muy triste. El día de hoy rebasamos a la India en números absolutos de muertes, queriendo decir que México ya está posicionado en la tercera posición, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil, como los tres países que han manejado de peor manera la pandemia. Entonces, es un día muy triste. Sí, 155,000. Más de 155,000, más de 155,000 muertos en México por la pandemia. Hay una declaración de usted que me parece contundente, muy contundente y muy peligrosa. Dice, hablando de López-Gatell, no es ignorante, al contrario, es inteligente, pero no es un error a falta de información, sino de una persona que ha tomado la decisión consciente de no hacer las cosas como deben ser. Doctora, esto es muy grave porque creo que si yo fuera abogado podría tipificarlo en una situación criminal, en un actuar criminal, en un actuar con dolo y que representaría delito necesariamente porque se han perdido las vidas de mexicanos y mexicanas por lo que usted ha dicho, negligencia. Cuando ubica a López-Gatell en este contexto, ¿cuál sería el motivo o cómo entiende usted que un López-Gatell haya decidido hacer las cosas como no se deben hacer? Es inexplicable realmente, ¿no? Es inexplicable porque incluso desde el punto de vista político, ¿cómo puede pensar un político que le beneficia llevar a la muerte a la gente a la que representa, ¿verdad? ¿Cómo puede, en la mente de qué tipo de político puede caber este raciocinio, ¿no? No creo que sea eso. Lo que creo es que él ha tratado de hacer las cosas, pintarle las cosas de una forma muy expedita y simple a su jefe, que es el presidente de México, diciendo, por ejemplo, aquí en México, mientras que no se han dado apoyos económicos a la población para poderse mantener en confinamiento, se pide quédense en casa, pero el gobierno de México es de los que menos apoyos ha dado tanto a la industria, a los empresarios, como a las familias en general. Entonces, en México es un país en donde una proporción de la población muy grande vive al día. Es decir, si no salen a trabajar hoy no ponen comida en la mesa para sus hijos. Y se les pide quédate en casa, sin que el gobierno haga nada para que esas personas puedan quedarse en casa, ¿no? Entonces, bueno, y sin embargo, el gobierno continúa llevando a cabo estas obras titánicas, y no es una, no son dos, son tres obras titánicas que están llevándose la economía del país, ¿no? El Tren Maya, el aeropuerto, la refinería, y no hay apoyos para la gente. Entonces pienso
que esto se le pintó, era más fácil que la gente se infectara rápido. Es un error de cálculo. Finalmente, desde luego no estoy queriendo inferir que el doctor López-Gatell hubiera tenido la intención de matar gente. O sea, no lo hizo con la intención de que la gente muriera, pero sus decisiones llevaron a la gente a morir. Es decir, creo que sus cálculos iniciales revelan muy claramente que él pensaba que esto era menos que una temporada de influenza, ¿no? Entonces pensó, se van a morir 6, 8 mil personas, que bueno, eso ya es criminal en sí, ¿no? Es decir, que eso lo diga el secretario de Economía es una cosa, pero quien se encarga de la salud está sacrificando a priori 6 u 8 mil vidas, pues eso merece una consideración muy seria, ¿no? Pero digamos, pensó que se iba a quedar en eso, no se tiene que gastar en pruebas, en rastreos, en aislamiento de los casos positivos. Yo creo que le pintó un panorama en donde de forma muy económica y expedita se podía solucionar este problema. Y creo que ese es el origen de esto. Y bueno, no me quiero meter en más rollos, pero ahí también habla de una total falta de desconocimiento y de manejo del tema por parte, si ese fuera el escenario, hago la aclaración, por parte de la presidencia de la República, ¿no? Es decir, si se le plantearon así las cosas y Andrés Manuel López Obrador y su séquito no le pudo decir, bueno, esto no es tan así, no lo vemos igual, pues hay una gran ignorancia en el tema de la salud por parte de la presidencia y del gabinete como tal. Porque pues en un caso así no se puede contar con una sola voz para que te diga qué hacer, en este caso Hugo López-Gatell. Voy a hacer una pausa, doctora, si me permite. Regreso para seguir hablando con usted acerca de este libro, que por cierto sale a la venta el 30 de enero. Ya le doy más detalles al regreso. Estamos de vuelta con la doctora Laurian Jiménez, autora del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Doctora, me queda poco tiempo. Quiero de nueva cuenta decirle a nuestra audiencia, en este libro está basado en data, en análisis de datos generados por las autoridades federales, por el gobierno de México. O sea, no se sacó nada de la manga la doctora Laurian. Ahora, doctora, 3 puntos que se pudieron haber corregido en el camino que usted detectó durante su investigación. ¿Cuáles serían los principales? Los principales son que nunca se aspiró a una estrategia de contención de los contagios. Siempre fue hablar de administrar los contagios, tratar de que se dieran lentamente a través del tiempo. Esto tarde o temprano llevó a México a la situación en la que está actualmente. Se debió haber hecho una estrategia clara de contención. México nunca ha hecho suficientes pruebas, no ha tenido nunca una estrategia de rastreo de contactos, no se tienen programas de aislamiento vigilado de los casos positivos. Es decir, nunca se ha hecho contención epidemiológica. Se ha basado únicamente en una mitigación laxa. Entonces, 1, establecer una estrategia adecuada de contención. 2, que los mensajes a la población siempre han sido contradictorios. Hemos sido el país, ahorita en Estados Unidos ustedes ya tienen la fortuna de tener un presidente que sí entiende de ciencia y que hace que la población entienda que el uso del cubrebocas es tan importante para evitar los contagios en este momento. En nuestro país, bueno, nuestro señor presidente ahora se encuentra convaleciendo de COVID-19 y hasta la última vez que se le vio en público nunca se puso un cubrebocas, ¿no? Entonces, y el propio subsecretario de Salud todo el tiempo estuvo desestimando la utilidad del uso de cubrebocas. Creo que este asunto de la falta de contención epidemiológica, incluyendo no ampliar la capacidad de pruebas, el uso del cubrebocas, y una que es muy insidiosa, es muy lamentable, es que a la población se le dio siempre el mensaje de no acudan al hospital hasta que usted ya le falte la respiración, hasta que ya esté usted muy mal. Esto ha llevado a mucha gente a morir. Se cuidaron las camas, pero no las vidas de los mexicanos. Uy, qué fuerte lo dijo, pero lo dijo muy bien, doctora. No, con eso quiero cerrar, decirles que el próximo 30 de enero sale a la venta el libro en la Ciudad de México, Estado de México, y en línea, y ya para el resto del país va a estar disponible el 5 de febrero. Es de Editorial Planeta y es un trabajo científico de investigación
no político, para que le quede bien claro a todo el mundo. Doctora, mil gracias, un abrazo fuerte y es valiente, es valiente. Gracias por hacer esto. Al contrario, muchas gracias. Un placer estar en el programa. Bueno, buenas noches, el placer fue mío, por supuesto. Hago una pausa y regreso. En Instagram les ofrezco F del Rincón. F del Rincón en Instagram, ahí nos vemos, literalmente nos vemos. Ya me... Soy Fernando del Rincón y como siempre le digo, si no lo vio en Conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana. Gracias.